Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Kilo y te doy la bienvenida al Transportador Global, el podcast donde exploraremos historias reales de quienes se atrevieron a importar, emprender y transformar sus negocios. En cada episodio conocerás experiencias auténticas de empresarios que se enfrentaron a los desafíos de la logística y el comercio internacional. Te contaremos cómo lograron superar obstáculos, tomar decisiones clave y aprender de los errores, para que también puedas aplicar sus aprendizajes. Si trabajas en la importación o en la logística, este es tu espacio para encontrar inspiración práctica y conectar con quienes ya recorrieron el camino. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes en el programa. Hoy tenemos un episodio muy especial con Nicolás Iraira, fundador de Sur Sports, una cadena de tiendas de productos de tenis y pádel que ha logrado consolidarse en Chile. Nicolás iba a ser tenista profesional, pero decidió apostar por emprender en el mundo del deporte y hoy su negocio genera ventas de varios millones de dólares al año. Junto a él está Eisele Rubio, encargada de Comex de Sur Sports y cofundadora de la marca Tilki. Eisele es ingeniera comercial y ha desarrollado toda la gestión de importaciones y logística de la empresa, asegurando que la operación crezca de manera eficiente y ordenada. En este episodio vamos a conocer cómo Nicolás transformó su pasión por el deporte en un negocio sólido y cómo Eisele ha realizado la logística de las importaciones para que Sur Sports funcione de manera escalable y eficiente. Bienvenidos al Transportador Global. Nico, Eise, ¿cómo están? Bienvenido. Muchas gracias. Bien. Oye, bueno, primero la primera sección de este podcast se llama la sección La historia detrás. La idea es poder conocerlos un poco a ustedes como persona, su historia, y después ya pasamos directamente a la parte más técnica de este programa. Así que, Nico, nada, pues cuéntanos un poco esto de... Yo creo que hay mucha gente que tiene el deseo de ser deportista profesional. Tú me contáis un poco que lo intentaste hasta los 14 años. ¿Cómo fue esa experiencia de ser profesional y dedicarse al tenis? Bueno, la verdad que yo soy de un pueblito chiquitito que se llama Nacimiento. Yo aprendí a jugar tenis porque iba a pasar pelota y ahí me empezó a gustar y obviamente entre que me ganaba unas luquitas y veía que jugaban los más grandes, empecé a jugar tenis y obviamente como vivía una cuadra un poco menos del club de tenis, me la pasaba jugando ahí y ahí empecé a ir más seguido, a meterle mucha hora y naturalmente cuando uno es medio porfiado y persistente termina haciendo que en el fondo las cosas se den un poquito y empecé a jugar bien y de ahí me becaron en Santiago. Eh, obviamente mi familia no tenía como la capacidad económica o como poder solventar una carrera y la verdad es que me becaron, pero después obviamente me iba bien, siempre estaba entre los primeros lugares en los nacionales, en el ranking, pero después me empecé a no disfrutar tanto el competir y decidí dejar de jugar a los 14 años y volví a hacer una vida normal. Ya a los 18 salí de cuarto medio, no sabía qué hacer, si entrar a estudiar o no, y ahí volví a jugar tenis. Me fue bien ese año, pero claramente con los buenos que yo jugaba a mi época ya no estaban jugando en Chile, estaban todos jugando en quali o jugando los Grand Slam Junior o jugando ya quali de torneos profesionales o torneos profesionales. Y ahí entré a estudiar ingeniería civil en Concepción, me dieron beca. Y en paralelo, cuando empiezo a entrar a estudiar, empecé a hacer clases de tenis. Y ahí yo ya le dije a mi papá que yo era independiente, o sea, que ya no quería depender de él, porque me ganaba mis luquitas. Y ahí empecé a hacer clases de tenis y después empezó a venir el tema de la venta, como en tercer año de la U, empecé a vender cositas de tenis por un tema de... ¿Ese es el nacimiento de Sur Sports? Sí, como vendiendo cositas en la universidad, en Concepción. Ahí sí, si nos quería comentar algo. Sí, es que el Nico, bueno, empezó a hacer clases, le vendía a los alumnos y después venía a Santiago a comprar y en un furgón él participaba en los torneos colocando una mantita. Sí.
Y también los llevaba a todos con los rivales en el fondo al furgón a mostrar los productos. Era como medio gitano. Como que, Ya, pero bueno, sí, todas esas cosas parten así. Y de ahí que ya no paró más y empezó la venta y fue creciendo hasta lo que es hoy. sí. Bueno, ahí Y ahí, dice que se presente un poquito. sí, pues ahí ese tú, ¿por qué se conocen? Y por qué empezaron a trabajar juntos también. Cuéntanos un poco de ti también. Bueno, yo comencé trabajando con Nico en pandemia, cuando éramos aproximadamente 7 personas. Dentro de esas 7 personas, un part-time que iba a despachar, nosotros trabajábamos en el departamento de Nico, en Concepción, pero lo que se tiene que saber es que Surtenis en su minuto, se llamaba Surtenis, le vendía mayoristas. Era casi un 100% de venta mayorista. La página web surgió en pandemia, junto con todo lo e-commerce que creció en pandemia. Y nosotros estábamos en un espacio muy chiquitito, muy reducido, con bodegas arrendadas del edificio, armando pedidos para los mayoristas. Me acuerdo de hecho una anécdota que nosotros intentábamos que el scotch no sonara porque los vecinos después reclamaban. Y bueno, así empezó a crecer. En pandemia fue cuando creció más la marca. Después cambiamos el nombre a Sur Sport porque nos queríamos dedicar al pádel también, que en ese momento creció también mucho más. Y ahí comenzamos con Sur Sport. Teníamos solo una tienda que era la del Club de Tenis de Concepción, que era igual chiquitita, todavía está, fue la primera tienda. Y de ahí ya crecimos con una tienda en el edificio de abajo, que lo usamos como bodega, y ahí vamos a seguir contando. Ahora, ¿ustedes se conocían en la universidad? ¿Tú entraste a trabajar con él? Nos conocimos en Santiago en un torneo de pádel. Ya. Yo trabajaba en Transporte Nazar otra vez. Ya, perfecto. Oye, ¿y cuál dirían que fue como las cosas, los hitos claves que marcaron la historia de Sur Tenis, ahora Sur Sports, que dijeron, bueno, estas cosas que hicimos fue lo clave para llegar a tener una empresa de este tamaño? Yo creo que una de las cosas como que gatilló que en el fondo ya dejase de ser como... Yo al principio, esto comenzó como por una necesidad de generar lucas. Dentro de mi familia nadie tiene un negocio o ha tenido algún emprendimiento, entonces como que al menos nunca estuvo como en mi mente tener un negocio. Es difícil que tú seas algo, es difícil que una persona que nunca ha practicado un deporte pueda ser profesional de ese deporte, porque en su mente no existe eso. Acá era lo mismo, pero se empezó a dar que empecé a venderla a la gente que le hacía clase, y después tomé un curso de importaciones, y ahí fue como cuando yo como que dije, chuta, hay una posibilidad. En ese tiempo no hablaba nada de inglés, tuve que tomar un curso de inglés, dije ya, me hice bien amigo del SEBA, quien era quien dictaba el curso, y la verdad es que ahí yo creo que fue uno de los hitos que sí, en lo inmediato no lo utilizamos, pero sí después, más adelante empezamos a probar y a tantear ese terreno que se había aprendido en cierto momento. Yo creo que eso. ¿Tú crees que haber sido tenista te ayudó para el desarrollo de este negocio, o se habríais vendido pelotas de fútbol? O sea, completamente. O sea, yo creo que uno cuando va a empezar cualquier tipo de negocio o cualquier emprendimiento, mientras más preparado esté, minimiza su riesgo de fracaso, que es muy alto. O sea, la mayoría de los emprendimientos termina no funcionando. Y tú dices que porque sabías tenis, podías vender el producto con mejor facilidad, como más facilidad o más técnico. Sí, o sea, dale tú. Cuando el Nico tomó este curso, después más adelante con este mismo, con Seba, que lo llevó a China, eso no lo utilizó en el momento que fue. De hecho fue y vio muchas oportunidades, pero muchos años después ese conocimiento sirvió.
o quizás le sacó el potencial que en su minuto no le pudo sacar. Y respecto a la venta del tenis, yo que no juego, o sea, he paleteado pero no juego bien, he visto que cuando juegas bien, te escuchan. Al menos los que juegan tenis, como que pádel también quizás, el deportista sí le escucha a la gente que ve que sabe. Eso es mi opinión. Perfecto. Ahora, ya entrando en la parte más técnica, ahí un poco tú contaban de que, o sea, me imagino que tú, Nico, al principio me imagino que compráis productos de marcas que ya existían acá, y tú decís que, y ahí contabais que se fueron a China después directamente. Entonces, ahí cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia y cómo fue ese desarrollo de ir a armar tu propia marca a China. Ya, obviamente nosotros partimos comprando en plaza, con las marcas ya bien posicionadas, que al final comprábamos y revendíamos. Y después surge esto de poder ir a China, pero como decía Aisel, en lo inmediato eso no se utilizó, sino que eso se utilizó años después. Pero sí, yo creo que cuando uno está en constante... uno está en ese constante proceso de adquirir herramientas y tener conocimiento, no necesariamente tiene que aplicarse en lo inmediato, sino que después llega un momento en donde uno, cada cosa que fue aprendiendo, cobra un poco de sentido y facilita que las cosas puedan fluir. Porque, en este caso, yo creo que es muy importante tener claro y identificar el timing de cada persona. Nosotros la marca, que es Tilki, la creamos después de que ya la empresa tenía 6 años, ya teníamos una cierta experiencia, teníamos una espalda económica, y eso al final cada cual tiene que saber identificar su timing, porque el timing de nuestra empresa es muy diferente al de otra empresa o al de otra empresa, y eso viene dado por diferentes variables que cada cual tiene que ser responsable de saber identificarlas y saber ocuparlas a su favor y a su conveniencia. Ahora, dar el paso de crear Tilki, ¿tú crees que era la clave para crecer aún más o se pueden haber mantenido con las marcas, vamos a llamarle, conocidas o las más típicas del deporte? Ahí, lo que pasa es que nosotros ya teníamos representaciones de marcas de afuera, entonces ya conocíamos el mundo de la importación, porque si bien Nico comenzó a comprar en plaza, luego ya empezó a tomar marcas de afuera y ya conocíamos el proceso. Para nosotros lo que estaba pasando es que le estamos dando todo a una marca que no es nuestra, que en cualquier momento nos pueden desechar o pueden venir directo a ellos y nosotros y nuestra gente va a quedar en el suelo, un poco, por así decirlo. Sí. Cuando no tienes el control, eso puede pasar. Y ahí estuvo las ganas de buscar a crear una marca. Ahora yo creo sí, que la marca, como bien dice, el negocio de la representación es un contrato que uno tiene que dura una cierta cantidad de tiempo, que obviamente hay marcas que hay que trabajarlas más dependiendo de la marca, hay marcas que hay que trabajarlas un poquito menos, pero uno lo que realmente tiene es el proceso de aprendizaje de cómo posicionar y levantar la marca y las lucas que podéis sacarle en los años que ya la tenéis posicionada, pero la marca no es tuya y tú dependís de quién sea el dueño de la marca y obviamente uno, o sea, por nosotros poder tener las marcas que hemos trabajado bien por muchos años más, pero uno no sabe si la empresa de esa marca la pueden vender, pueden cambiar la parte del directorio y pueden tener otro tipo de estrategia en donde quieren, no sé, un inversor más robusto, quieren cambiar de distribuidor, quieren venir directo. Hay un cierto grado de incerteza que uno no puede controlar. Cuando tú creas algo propio, obviamente mucho más complejo, yo sabía que era el camino, que teníamos que crear algo por un tema de estabilidad. O sea, hay mucha gente dentro de la empresa que de verdad se ha esforzado demasiado por hacer que esto funcione. Entonces,
¿qué pasó? Que en su momento una de las marcas que nosotros teníamos empezó a crecer mucho en pandemia, que era de pádel, y no voy a dar nombres de empresas, pero empresas muy grandes empezaron a poner los ojos y a contactarlos directos ofreciendo una cantidad muy superior a lo que nosotros comprábamos. Esta marca decidió apostar por nosotros, seguir confiando en nuestro equipo, y ahí yo dije, chuta, esta vez tuvimos la posibilidad de poder seguir contando con la marca. En ese momento esa marca era el 75% de la facturación anual, entre el 70 y 75%. Entonces yo decía, chuta, si nos llegan a quitar esta marca, hay que echar, ya no éramos 6, ahí ya éramos, no sé, 40, 35 personas en ese tiempo. Hay que echar al 70% de esa cantidad de gente. Entonces, como que empezáis a ver esa posibilidad, y ahí yo dije, chuta, aquí ya hay dos opciones. Hacer como que uno no vio esto, y las luquitas que haya generado la empresa, quizás invertirlas yo como Nicolás en cosas para mí, a mi nombre, o esas lucas invertirlas dentro de la empresa en un rubro en donde nosotros podamos tener la capacidad de controlar y no depender de nadie. Y ahí es donde nosotros investigamos varios nichos, que nos tomó un poco de tiempo, y decidimos llegar al rubro del textil, que es el más difícil de los que manejábamos, o sea, de las opciones que teníamos, pero era donde teníamos un poco más de experiencia y teníamos los clientes. Ahora, bueno, en el tenis, el pádel, hay marcas que son súper conocidas, súper reconocidas. En general, el nuevo cliente le gusta tener la marca conocida, es como en todos los deportes, en general. Dos preguntas. Uno, ¿cómo llegan a ver el tema de las calidades? Porque obviamente la sensación es como, la marca conocida es súper buena, la marca local hecha en China no es buena. Y cómo fue ese trabajo de posicionar una marca en su mundo desconocida para que suene ya algo reconocido. Tú me contabas que están los auspiciadores de Copa Davis. ¿Cómo se logra todo ese camino y que las clientes confíen en tu producto? Dice, dale, esta parte tú te la manejas súper bien. Bueno, lo que siempre hablamos con Nico es que no hay que inventar la rueda. Hay que ver los que están trabajando bien, las marcas que están bien posicionadas, y sacar lo mejor de esas. Y aparte de que obviamente el Nico juega hace años y el control de calidad de él es el ideal, además que lo probamos con más personas. De hecho, ahí tenemos otra anécdota, que nosotros las primeras cargas, siempre el muestreo final lo pedíamos con las tallas de Nico, porque él jugaba, él sabía lo que se buscaba en el short, que fuera elasticado al medio, que los bolsillos fueran largos para las pelotas, distintos detalles, él nos los podía entregar a la diseñadora en el fondo. Y pasó que, no sé, pues pedíamos talla SM, y el Nico, por su contextura, es más cortito de mangas. Y toda la ropa que llegó al principio llegó más corta. Entonces todos nos decían como... Nos hicieron ese feedback, nosotros después obviamente mejoramos, pedimos todas las tallas en el muestreo y la probamos a distintas tallas, distintas personas con distintas contexturas. Eso como por una parte lo que busca el cliente. Y lo segundo es la confianza que nosotros creamos ya de antes con Suresport. Nuestros mayoristas, siempre que nosotros traíamos algo, ellos confiaban ciegamente, porque nosotros siempre hemos traído o teníamos una confianza detrás ya de que el producto era bueno y de que se iba a vender. Entonces, con esa confianza ya ganada, hacia adelante ya nos daba un punto a favor. Mucha gente pensaba que Pirkei era una marca española que nosotros habíamos traído, porque tenían ese recuerdo de que nosotros traemos marcas de afuera que son buenas, que son reconocidas. Entonces, con esa visión ya teníamos como un poco la cancha ganada. Y a modo de complementar, igual el proceso, bueno, como nosotros ya teníamos un cierto grado de robustez, o sea, no es que seamos, teníamos una capacidad de poder financiar bien este proceso de creación de la marca. Nos tomó cerca de 3 años empezar a tener producto. Y este proceso fue donde esos 3 años tuvimos que viajar mucho a Asia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Corea, Japón, China, ferias en Alemania, Portugal, Perú, Estados Unidos.
por muchos lugares donde buscamos proveedores, fuimos a ver cómo operaban, cómo funcionaban, ir aprendiendo de cómo funcionaba realmente, porque no es lo mismo cuando a ti te llega un producto ya listo, hecho, a cuando tú creas un producto de cero. Tuvimos que armar equipos de diseñadoras, tener buenas diseñadoras, aprender de las funcionalidades de las telas, de cómo uno tiene que generar valor a partir de los productos, de las calidades. Entonces yo creo que nosotros tuvimos, en cierta manera, la posibilidad de poder salir al mercado con algo que fuese de una calidad aceptable hacia arriba. Y eso ayuda tremendamente porque al final la gente termina confiando de buena manera en los productos. Normalmente o de repente pasa que tú creas una marca y con la primera fábrica que pillaste, creaste producto. Nosotros pasamos, antes de llegar, por ejemplo, a la fábrica de los calcetines, pasamos por 5 o 6 fábricas previas, donde pedíamos muestras, probábamos las composiciones, le mandábamos nuestro teach pack y todo. Entonces, creo que ese proceso de no habernos apurado, de no tener la necesidad de tener que estar presionados por tener el producto, porque ya teníamos la empresa funcionando con las marcas, entonces seguían generando y vendiendo. Yo creo que eso nos ayudó tremendamente hoy en día para poder salir en un mercado que es muy competitivo. En Chile tú tienes directo ASICS está directo, Adidas está directo, tienes Puma que está directo, que son marcas muy grandes, y también tenéis todas las otras marcas con mucha presencia. Tenéis Nike, tenéis Reebok, tenéis Under Armour, tenéis Fila, tenéis Lotto. Eso hace que el mercado sea aún más complejo, porque todos están sentados en una mesa, supongamos que todos tienen un trozo de la torta y todos quieren crecer en ese trozo de la torta todos los años. Entonces nosotros íbamos a entrar a un mercado que ya está creado hace muchos años. En Chile tanto estas marcas hace 25, 30 años, y íbamos a tratar de buscar la manera de quitarle un trocito de la torta a uno de estos competidores. Entonces teníamos que hacerlo de una manera que fuese muy inteligente, desde la fijación de precio, desde la calidad del producto, desde cómo nosotros presentábamos el producto, cómo nosotros le dábamos un alma a la marca para que la gente también se pueda involucrar. Y ahí ¿cuál fue la...? Bueno, después te hago una pregunta después de los proveedores, pero para terminar esta idea, ¿cuál fue esa... 2-3 puntos súper... O sea, necesito que me digáis 2-3 puntos así clave de por qué le ganaste a todas esas marcas. Primero, llegamos a una fijación de precios que está por sobre el 50-60%, 50 entre una banda entre un 40 y un 60% más barato que una marca grande. O sea, hay una diferencia de precio relevante. Una diferencia de precio importante. Acceso. La fijación de precio. Después tienes el grado de detalle, funcionalidad de la prenda en un grado súper alto. O sea, cuando te hablo de funcionalidad, es que cuando tú haces una polera, tú una polera la puedes hacer mejor o peor dependiendo de cómo tú compones esta polera. Gramaje, composición, si la tela tiene elastano, si no tiene elastano, si a la tela tú le das tratamientos, puedes ponerle costuras planas, puedes ponerle un rápido secado, un grado mayor de respirabilidad, le puedes poner un cepillado, le puedes poner un filtro. Tenéis muchas... O sea, calidad a bajo Exacto. precio. Y por último... ahí tenía en el fondo un tipo Decathlon, pero Decathlon carece de alma, que es la tercera parte, que nosotros hoy en día auspiciamos a deportistas, tanto deportistas emergentes, figuras que, por ejemplo, Mati Fernández está con nosotros, Marcelo Sala, tenemos jugadores que están jugando los Grand Slam, Andrea Colarini, Federico Coria, Hugo Delien, que son todos argentinos y bolivianos. Auspiciamos el equipo de la Copa Davis. Tenemos dentro del tenis tenemos varios jugadores que son de proyección, que tienen ya puntos ATP, que están con nosotros: Nico Villalón, Benja Torrealba, Diego Fernández, que van a estar jugando la Copa Davis. Tomamos academias, niños que tienen proyección también. Entonces nosotros somos unos convencidos de que la gente no le cree a las marcas, sino que le cree a las personas que conforman las marcas. Entonces cuando tú empezás a darle un alma a algo que tiene un cierto grado de calidad, y obviamente se da la oportunidad de poder conocer, la oportunidad viene ligado mucho al cuánto la persona tiene que invertir para poder probarlo.
¿cachai? Entonces, si nosotros poníamos una polera, que tenemos la calidad hoy en día de una polera Nike que te vale básica de 40 lucas, nosotros podríamos ponerla en 30 lucas y probablemente la vamos a vender. Pero la gente va a decir, oye, flaco, pongo 10 lucas más y me compro una Nike. A ti no te conozco ni... O sea, venir recién saliendo al mercado. Entonces, se genera esa posibilidad, generamos valor en tratar de estar vinculado a personas que son deportistas o que están en el proceso de crecimiento deportista. Tenemos una calidad bastante aceptable. Y la otra parte importante que a nosotros nos tomó mucho tiempo es trabajar con fábricas de tamaño mediano hacia arriba. Que entrar en esas fábricas tenía una barrera de ingreso muy alta. Te piden un cierto volumen, por los volúmenes. te piden un Claro. cierto volumen que no es menor, pero tú te aseguras de que ellos internamente funcionan ya bien. El 90% del producto en la fábrica. Oye, Nico, para que no se me dé la idea, nomás porque hay un dicho como que siempre lo que viene puede ser mejor. Siempre. Entonces tú dijiste, estuve en 6 fábricas de calcetines para quedarme ya con la última. No, o sea, lo seguimos mejorando el calcetín. Ya, no, pero en el fondo tú dijiste, bueno, hasta que, no, uno siempre mejora, pero tú dijiste, ya, esta es la fábrica con la que me voy a quedar, que fue la sexta. Entonces, y tú, como decía, dice que tú eres la persona máxima técnica, que Sí. fuiste deportista o sigues siendo deportista, me imagino. Tú decís, bueno, puedo encontrar esos detalles. Entonces, la pregunta, alguien dice, yo también quiero hacer mi negocio, quiero ir a fabricar, puede ser ropa o un producto, no importa, pero ¿hasta cuándo uno dice ya? Aquí está bien. No, que versus como no, otra fábrica más, otra y otra. Tenéis que como entre comillas, tenéis un calcetín. Las siguientes 3 no te gustaron, me quedo con la anterior. ¿Cómo hasta dónde uno sigue probando proveedores? Porque alguien te podría, entre comillas, criticar. Si, oye, 3 años, chuta, ¿cuánto notas? Quizás fue demasiado detallista, porque, como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, mejor alguien te dice, yo hubiese lanzado antes el calcetín, por un ejemplo, y después lo mejoro con los años y no esperarme tanto tiempo para lanzarlo. No sé si... Sí, si lo que pasa es que la voy a responder esta yo y se va... Lo que pasa es que tú después cuando ya tenías un cierto, no sé si prestigio, pero un cierto nombre asociado, la gente va teniendo un mayor grado de confianza en ti. Entonces, nosotros en la empresa funcionamos relativamente bien como distribuidores de marca. Nosotros cuando tomamos el desafío de crear la marca, decidimos crear la marca a partir de una base que fuese de calidad con un grado, no sé si superior, pero con un grado aceptable porque al final tú con eso, ¿qué es lo que haces? Ganas tiempo. Tú puedes salir con un calcetín que no sea tan buena calidad, que no tenga un precio tan elevado o un precio muy accesible, pero una gran parte de la gente no le va a gustar eso y no va a confiar en ti en la polera y no va a confiar después en ti en el short. Ponle que el 50% no va a confiar en ti en la polera y el otro 50% va a confiar en ti en la polera. Pero cuando tú haces algo que es de una calidad bastante aceptable, vas a tener un mayor porcentaje de gente que va a aceptar tu producto. Por lo tanto, esa gente que lo acepta te empieza a hacer marketing, te recomienda a los amigos, porque al final esto es bien como cómico, pero tú pagas por una polera, pero tú le estás haciendo marketing a esa marca de la polera. ¿Cachai? Ahora, mi pregunta, Nico, tiene que ver más que con es cómo que tú vas a fabricar, decides, ya, esta calidad está bien. Tú dijiste, usted tiene una política de voy a probar mínimo 3 proveedores, mínimo 5. O sea, ¿hasta qué punto tú dices yo aquí estoy conforme con la calidad? O mandáis, decís que mira, vayan a Chile y le decís, mira, este es el calcetín de mi competencia, yo quiero una calidad aceptable versus esta. No sé, ¿cómo es ese proceso de quedar conforme con la calidad? Porque es en base a lo que hemos probado, y al final lo que te decía, las oportunidades de uno y el timing de una empresa no es el mismo de otra empresa. Nosotros, gracias a Dios, teníamos la espalda de poder seguir buscando fábricas hasta que tuviéramos la calidad que nosotros buscábamos. Y en la calidad, cuando ahí se le decía, no hay que girar la rueda, es real porque allí
nosotros nos fijamos en lo que están haciendo las marcas grandes y lo comparamos con eso. Y buscamos tener algo como lo que ellos hicieron a un precio bastante más razonable. Y a partir de eso salimos al mercado. O sea, en el fondo tú tenías una referencia a la competencia y tú jugabas la calidad, tu calidad versus esa competidor para poder llegar al precio. Oye, Acer, respecto a la parte más logística, bueno, aquí obviamente hay todo un desafío respecto a los inventarios, porque obviamente producir, como decía Nico, las fábricas más grandes piden una cantidad, ¿no es cierto?, grande, y aquí tú tenés modelos, colores, tallas, short, polera, calcetín, no sé, tenía una cuestión gigante de cosas para comprar. ¿Cómo ha sido su salsa secreta para poder comprar bien? O ustedes dicen, o compran mucho, compran poco, van probando. ¿Cómo es toda esa planificación logística para que su cliente siempre esté contento y tenga lo que necesita cuando lo necesita? Bueno, yo creo que igual eso hasta el día de hoy es un aprendizaje. Nosotros siempre hemos intentado, en la parte más operativa, buscar tener números para tomar decisiones, porque antes, sobre todo era muy al ojo. Como se pedía a otras marcas, era mucho más fácil. Hoy en día, nosotros, como te comentaba en un principio, vendíamos mucho mayorista. Éramos casi un 95% de venta mayorista. Y con la marca propia, nosotros fuimos mucho más al canal B2C. Lo que igual nos generó problemas al estimar la demanda, porque la rotación de un cliente B2C es mucho más lenta que un B2B. De hecho, quizás esto lo iban a preguntar más adelante, pero nuestros principales errores han sido el sobreestoquearnos. O sea, contenedores llenos de ropa Tilki, siendo que es una marca que está comenzando, si bien sí ha tenido buena aceptación, no se mueve tan rápido como una marca que ya está conocida internacionalmente. Entonces es prueba y error y tratar de, hoy en día, tomar decisiones con números. Tenemos para eso sistemas que usamos para Visale, también usamos sistemas contables, pero en la parte de inventario, Visale, Excel y Shopify, que en este tiempo contratamos Shopify Plus. Ahí puedo interiorizar un poco más si quieren en cómo visualizamos los stocks. Pero ahí básicamente el gran error es que, ustedes pensaron que ya les iba a ir mejor de lo que les fue. Ahora, ¿eso siempre les está pasando? ¿Fue al principio? ¿O ustedes tienen...? Porque de fondo acá tú tenés dos visiones. Tú dices que voy a traer poquito, primero para ver aceptación, y después hago la compra grande, o derechamente hago la compra grande, y total, este es un mercado que quizás no tiene... No es como traigo parca y traje baño, quizás es tiene menos temporalidad, sí. Y lo voy a vender todo el año, como un poco esa experiencia. Es que ahí hay dos aristas. Una es el nicho en el que estamos, que uno tiene que tener muy claro su nicho. Nosotros somos conocidos por el tenis y el pádel, pero con esas ganas de que la ropa Tilki, como nosotros sabemos, se puede usar para el gimnasio, se puede usar para el trail, se puede usar para el running, nosotros quisimos igual abarcar esas áreas y hicimos ropa de trekking, cargamos ropa de trekking y nos dimos cuenta cuando ya estaba acá la ropa que la gente nos conoce por el pádel y el tenis, que no podemos escaparnos tanto del nicho en el que estamos y que hay que darle fuerza a eso. Eso para estimar la demanda y también para saber cómo pedir, qué pedir y en qué enfocarnos. Y la otra pregunta no... Y ahí, y en esa lógica, porque en fondo tú dijiste, porque siempre la pregunta lo error, así que esa es clásica. Así que ya tú mencionaste, bueno, uno el sobrestock, que creo que es típico, uno al principio no puede calcular si es algo nuevo. Dos, dijiste, nos fuimos a vamos a llamar deporte o actividades que no eran nuestro nicho. ¿Hay algún otro error más que podáis decir? Bueno,
O te lo pongo de otra manera. Eh, en el fondo, temas de inventario y temas de nicho. Ahora, efectivamente, como tú decís, ¿tú crees que fue un error intentar otros deportes, o sea, otras actividades? ¿Tú crees que pueden llegar a hacerlo? O sea, ¿cuál fue la conclusión de esa experiencia? Porque claro, tú decías, al principio no nos conocen, pero quizás sí se pueden conocer en el camino. Entonces, ustedes son de la política, ¿sí? No, nos vamos a mantener el deporte, o están los planes ir a otras actividades. 100% están nuestros planes ir a otras actividades, pero creo que no saltarse procesos es lo importante. Vivir cada etapa, pasarla, enfocarnos en eso, y después ya, y cuando la marca sea conocida, no sé, en muchas marcas que hoy en día pasaron de vender solo mochilas a vender botellas, a hacer otra marca más exclusiva, pero ese proceso, el inicial, hay que vivirlo y no hay que apresurarse. O sea, en el fondo el tercer error podría ser, nos emocionamos, nos pusimos motivados y dijimos, ya, traigamos 3 actividades más, sin entender que primero había que ser sólido en el tenis y el pádel, sí. ¿no? Sí. Yo creo que, complementando lo que dice, las lucas son la capacidad crediticia que uno tiene, y las lucas que puede tener una empresa es un recurso limitado que uno tiene que maximizar por donde apuesta. Yo creo que siempre la apuesta va a ser, donde uno tiene un grado menor de fracaso, siempre va a ser por los nichos que uno tiene cautivo y que tiene mayor conocimiento. Entonces yo creo que cuando uno ataca ese nicho y hasta que uno diga ya, en la cuota de mercado y cumplir, toqué el techo que tengo que cumplir, yo creo que siempre las empresas van mutando. Entonces, el tener esa capacidad de ir mutando viene dado de cuando uno ya tiene copado la parte en donde uno apuntó, ese nicho que uno vivió ese proceso, y ese mismo proceso que uno vive de ir apostando en ese nicho, va haciendo que uno pueda desarrollar una capacidad de olfato dentro del mismo nicho para poder identificar más oportunidades, ¿cachai? Cada vez estáis haciendo... Ahora, en su opinión, ¿ustedes van a empezar a ver pelota? Ya tenemos. Y esta es la primera pelota certificada ante la ITF, o sea, las pelotas Tilky, que nos demoraba 1 año y medio. Ya. De hecho, con Ace fuimos a China, a la fábrica. ¿Hay algo que no haya Tilky? Hay hartas cosas, pero esa ida a China tiene algo bien particular, porque esa pelota tiene un tipo de fieltro, lo que la hace que tenga una muy buena calidad. En el mundo hay 5 tipos de fieltro de diferentes países, y ellos ese fieltro lo tienen para la fabricación de las marcas grandes, que normalmente lo ocupan en los torneos de los Grand Slam o los torneos más importantes. Y nosotros llegamos a la fábrica y resulta que la chinita que nos atendía en un momento me dice: mi jefe quiere jugar tenis contigo un rato. ¿Quieres jugar? ¿Tú juegas? Porque cachaban que yo le dije sí juego. Obviamente haciéndome el hueón, porque imagínate, le decía no, juego bien y la cuestión, y resulta que me meto a jugar con el chino, y el chino el weón era realmente pro y me pintaba la cara y empezamos a jugar. Y claro, él era aficionado al tenis, fanático. De hecho, tenía 2 canchas de carpeta, pero impecable, en un segundo piso de la fábrica misma. En un segundo piso tenía 2 canchas, ni siquiera una, 2. Y tenía una máquina para medir la velocidad del golpe. Tenía de todo, tenía de todo. Y empezamos a jugar y resulta que no jugaba nada. Y ahí el chino, y obviamente igual juego relativamente bien, y yo no andaba sin nada, me vistió, empezamos a jugar, me pasó raqueta y todo, y ahí el chino quedó como fascinado, y ahí nos dio la posibilidad, después de como quedó fascinado, de ayudarnos y vendernos ese fieltro que es de muy buena calidad. Y hoy en día esa pelota es la primera pelota chilena certificada por la ITF, y eso quiere decir que la podemos jugar en todos los torneos
profesionales que se hagan. O sea, O sea, el consejo, la pregunta es, el consejo es que ustedes darían es, vamos a seguir hasta tener cada elemento del tenis, del pádel, marca Tilki, o llega un punto que no, ya, ok, no vamos a tener de todo y vamos a empezar a ir al running, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el límite? Yo creo que cada cual sabe su límite. Por ejemplo, y eso es muy importante que uno lo tenga identificado. Nosotros no nos vamos a poner a hacer raqueta. Raqueta es un mundo que tenéis que ser un gigante para poder entrar. Hoy en día tenéis muchas marcas y hoy en día tenéis 4 marcas que te vienen liderando el mercado hace 10, 15 años, que son Babolat, Head, Wilson y Yonex, y no tenéis más. Entonces, en paletas de pádel, lo mismo. Entonces, uno tiene que saber dónde tiene real oportunidad de desarrollar productos, y eso va a hacer que uno maximice sus oportunidades, gane tiempo y pueda generar una mejor rentabilidad en los productos que vende. Ya para ir terminando, ¿cuál podrían decir que fue como algún error o cagazo, o así un cagazo bueno, ¿cachai? No, el sobrestock es súper típico, pero hay algo que sé que esta cuestión nos marcó realmente, no sé, nos estuvimos al borde de la quiebra, o alguna experiencia que sea realmente diferenciadora como experiencia para otro en toda su historia de Sur Tenis, Sur Sports. Bueno, en la operatividad o más administrativo, un consejo que me gustaría decirle es que nosotros éramos pyme y pasamos de golpe a grande empresa. Eso para servicios pues, internos es, te piden inventario, te cambian el impuesto, o sea, te aumentan el impuesto harto, y nosotros no estábamos preparados para eso, para ese crecimiento. Puede sonar muy bien. Sí. Estamos creciendo, pasamos a gran empresa, los bancos nos miran mejor, pero sinceramente el flujo de caja estaba mucho más cómodo cuando éramos una pyme, cuando trabajábamos solo con B2C, ahora que ya tenemos hartas tiendas, que el mixteo es de un 65, un 35%. Oye, pasando a la última sección de este podcast, bueno, se nos pasa volando el rato. Quedan varias preguntas, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Ahí tú se marcaste último dos hilos, el flujo caja, que es algo súper importante. Pero de toda la experiencia que ustedes tienen, de todo desde esos inicios que tú contabas, Nico, que vendía ahí un furgoncito, o sea, ¿cuál crees tú, o cada uno puede decir también, cada uno puede dar su visión, de lo que realmente importa en esta, vamos a decir, experiencia de primero vender cosas, después de importar, hacer el negocio, de toda tu historia? ¿Qué es lo que realmente importa? Es como el consejo preciso, directo a los emprendedores que quieren verse inspirados por la historia de ustedes. Voy a abarcarlo un poquito más allá de la gente que emprende, y voy a abarcar a la gente que no emprende. Yo creo que lo principal es poder invertir o poder tratar de adquirir conocimiento. Si bien es cierto, es bueno atreverse a hacer cosas, siempre va a ser bueno hacer algo antes de no hacerlo, por lejos, porque independiente que resulte o no resulte, se adquiere esa experiencia. Pero yo creo que cuando uno tiene un cierto grado de conocimiento y de experiencia, va minimizando los riesgos. Entonces, yo tuve la suerte que indirectamente toda mi vida me preparé para algo que yo no lo busqué, pero como caí en la venta de productos de tenis, que toda la vida jugué tenis, que obviamente tenía la experiencia en cancha, y además justo estudié algo que tiene que ver en cierta manera con propiedades físicas de describir ciertas cosas y de entender un poco de las materialidades, de tener ese grado de curiosidad, me ayudó mucho. Pero yo creo que lo más importante es atreverse a seguir a adquirir conocimiento, que cada persona cuando empieza ya a adquirir este conocimiento, intente identificar su timing, que es lo que te decía. Ese timing
cada cual sabe cuándo es el momento de, ok, ahora me lanzo o sigo acá, porque de repente hay gente que emprender no es solamente tener una buena idea, sino que es un conjunto de cosas que son muy importantes. Uno puede tener una muy buena idea, pero hay muchos otros temas que uno tiene que tener claro, que muchas veces vaya a tener que darle mucha hora, vaya a perder de estar con tus amigos, tu familia o situaciones importantes, que de repente vaya a estar con mucha presión, que vaya a estar con mucho estrés, que de repente vaya a tener que remarla aunque no se den las cosas. Entonces, emprender no es para todos. Eso es lo primero. Segundo, una vez que emprendes, para mí es importante que tengas disciplina, seas ordenado y tengas la capacidad de siempre estar, que con la ICE siempre lo utilizamos, que se llama insatisfacción constructiva, que es que estar en esa búsqueda constante de mejorar, de poder ir adquiriendo conocimientos, de poder realizar cosas que te ayuden, independiente que no te ayuden en el momento, pero en algún momento eso que aprendiste va a cobrar sentido y vaya a decir, chuta, esto que aprendí hace 1 año atrás o 2 años atrás me está sirviendo hoy en día, porque no todas las cosas son inmediatas. Y lo más importante para mí es realmente vivir los procesos, no saltarte los procesos, porque el proceso es el único que a ti te ayuda a poder identificar oportunidades y te va a llevar a poder pararte el día de mañana cuando tú te caigas. Ese conocimiento que tú adquiriste de verdad es el único que a ti te va a hacer ser esa persona con ese valor agregado en situaciones adversas y en situaciones cuando las cosas funcionan. ¿Tú si queréis complementar algo? Sí. La verdad lo dijo todo. No, sí. ¿Y algo más para decir? Pero principalmente que como sea, con lo que sea, pero que comience. Ya sea comprando en Chile, ya sea comprando en AliExpress, que comiencen, porque eso les va a dar los conocimientos para siempre prepararse para lo que, si es que quieren emprender o lo que quieran hacer, para que cuando llegue la oportunidad tengan las capacidades, que eso es lo que dice Nico del timing, para poder realizarlo. Otra cosa, para complementar lo de la ICE. De repente depende mucho del nicho o del tipo de producto que uno venda, pero yo les recomiendo que al principio partan comprando en plaza antes de importar, porque eso va a hacer que entiendan el mercado, que sepan técnicamente cómo funciona, que generen una cartelera de clientes, probablemente va a ser una cartelera de clientes B2C, pero que partan con eso, porque igual importar para que sea eficiente tiene que haber un poquito de volumen, ¿cachai? Entonces, si yo nunca he vendido, pongo ejemplo, nunca he vendido confort y quiero importar confort y traigo un contenedor de confort, si yo no tengo cliente, ese contenedor lo voy a vender probablemente en 1 año. Pero si yo ya tengo una cartera de clientes donde ya vendía confort y traigo un contenedor y tengo a quien venderle esos confort, no me voy a demorar 1 año, me voy a demorar quizás 6 meses. Y tanto las lucas como el tiempo tienen un costo de oportunidad, también la energía. Entonces, cuando ustedes puedan maximizar eso, todo va a fluir de mejor manera. Entonces, de repente no busquen, obviamente importar, vaya a tener mejores márgenes y todo, pero busquen el momento en donde ustedes sientan que ya tienen algo armado para realmente empezar a importar. Solo aclarar que comprar en plaza es como comprar acá en Chile. Sí, nosotros decimos eso, comprar en plaza es... Sí, está bien. Y yo también voy a comprar lo último, que no le tengan miedo a los traders. Sí. A ver. Lo que pasa es que... Desarrollo de la idea. Muchos dicen, no, es que él es trader por los chinitos, por Alibaba, pero a veces esos traders, al menos si estás comenzando, te ayudan mucho más que una fábrica grande. La fábrica grande te va a pedir volúmenes mucho más altos y aparte de eso, los traders te pueden hacer un mixteo de productos para tu marca. Así que aún así va a ser más barato que comprar en Chile. Y también, de hecho, al día de hoy nosotros por ahí... También pasa que de repente hay... Bueno, nosotros hemos tenido la posibilidad de estar varias veces en China y pasa de repente que hay fábricas que no hay nadie que hable inglés. Y es real.
Entonces, de repente hay traders que son súper específicos en cierta área y que son capos en su área. Y al final llegáis igual a un lugar o a una fábrica de muy buena calidad, no pidiéndote mínimos tan grandes, y te termina solucionando en cierta manera Súper. tu problema, ¿cachai? Que no se vea tan malo un trader. Oye, antes de despedirnos, si la gente que escucha el podcast quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cuál es la mejor forma? Instagram de Suresport, Tilki. A mí, bueno, mi nombre es raro, lo pueden buscar. Me buscan y estoy. Súper. Nika, no sé tú. Sí, o sea, igual de repente me escriben para preguntarme cosas como de... Por LinkedIn. Más por LinkedIn, sí, más que por Insta, o sea, por Instagram igual, pero en la medida que uno siempre puede aportar con nosotros nos han ayudado harto, o sea, desde que empezamos hasta ahora, hoy en día también, nosotros hay mucha gente que ya va mucho más arriba y que a uno lo aconsejan y te dan, yo creo que parte de poder ayudar, tanto cuando ya vas un poquito más arriba, siempre va a haber alguien más arriba tuyo que te va a poder ayudar, y nosotros mismos, tampoco es que obviamente vamos a hacer la pega, pero sí le podéis dar consejos y evitar errores que al final se traducen en tiempo y plata que de repente son muy evitables. Bueno, muchas gracias, Nico Eise. Muy interesante todo lo conversado y nada, todo lo mejor es lo que viene para Sursport. Así que Muchas eso. gracias. Que vean la Copa Davis, ahí vamos a estar. Gracias. Sí. Y así llegamos al final de Transportador Global, el podcast donde exploramos el mundo de la importación, la logística y el transporte internacional con historias de éxito y consejos prácticos. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilov, más conocido como el Transportador Global. Agradezco a Delphi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio.